Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:21. La semana anterior fue noticia el laudo emitido por un tribunal arbitral en uno de los casos más controversiales que se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Estado ecuatoriano. Es el caso Chevron. Un litigio de vieja data, un litigio de viejo cuño, tras el cual, digamos, había una expectativa altamente negativa de que el Estado ecuatoriano tendría que pagar sobre los 3.000 millones de dólares a la petrolera estadounidense. Al final, el laudo establece un pago de 220 millones de dólares. Pago al fin. Termina siendo un valor inferior, 90 y pico por ciento menos, pero Ecuador tendría que indemnizar. Entiendo que ese laudo es inapelable. Y correspondería que el Estado ecuatoriano pueda aplicar algunos recursos tal vez para hacer un solo pago, diferir los pagos, llegar a un acuerdo con Chevron. Eso nos va a explicar nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Darrea, que está acá con nosotros, Procurador General del Estado. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Sí. A usted por la gentileza, doctor. No, por favor, siempre las órdenes. Gracias. A ver, quisiera que nos ponga el contexto de este laudo. ¿Cómo se llega a este resultado que fue emitido la semana anterior? Y si efectivamente podemos considerar que es un logro o, como voy a utilizar un dicho popular, del ahogado el sombrero. Claro, muchas gracias por la oportunidad justamente de explicar un poco los antecedentes y el contexto del caso. Como usted bien señalaba, Fabricio, este es un proceso muy largo, de vieja data, como usted bien dijo, ¿no? Esto comenzó en el año 2009. O sea, son 16 años de proceso arbitral. Sepan ustedes que el arbitraje era tan complejo, tan voluminoso, tan grande, que el tribunal decidió hace muchos años que no podía resolverse en una sola decisión, sino que tenía que dividirse en tramos, en varios tramos. Lo que se ha resuelto ahora es el tercer tramo, el tramo exclusivamente de cuantificación. Pero el tramo anterior, la fase 2, para llamarlo de alguna manera, era posiblemente la más importante de todas, porque era donde se determinaba si Ecuador era o no responsable de haber violado el Tratado Bilateral de Inversiones. Y esa fase terminó con una derrota para Ecuador hace 7 años. En el año 2018 se dijo que Ecuador había efectivamente violado el Tratado de Inversiones, porque había incumplido un estándar que se llama la obligación de trato justo y equitativo al inversionista, a través de qué figura, de la figura de la denegación de justicia. Porque el tribunal arbitral dijo que la sentencia del caso Lago Agrio fue obtenida con fraude, a través de una promesa de soborno, y que ni siquiera fue escrita por el juez. Eso dijo el tribunal arbitral. Eso dijo el tribunal arbitral. Y más aún, eso fue después confirmado por hasta 4 decisiones de Países Bajos, 3 instancias judiciales. El juez ante el que se presenta la nulidad, perdón. En segundo lugar, la Corte de Alzada, y la Corte Suprema de Países Bajos dijo lo mismo. Y un dictamen, un pronunciamiento del fiscal general de Países Bajos dijo, o sea, justicia independiente por completo, lo dijo. Que el laudo fue espurio, fue fraudulento, que la sentencia fue fraudulenta. Entonces, ante eso, el Ecuador fue condenado, insisto, hace 7 años ya. Es decir, no había forma de que en este round que acaba de pasar no seamos condenados a pagar algo. Y es por eso que yo sostengo que si bien a nadie, obviamente a nadie le gusta pagar, o que el Ecuador pague una cantidad de dinero, y menos si estamos hablando de 220 millones, el resultado de este escenario es exitoso, porque hemos logrado una reducción del 93.4, o sea, los escenarios que estábamos analizando, todas las posibilidades de resultados, eran algunas muy grandes. O sea, perdón, quiero entender esta parte, porque hablando de la segunda fase que usted acaba de señalar, cuando en 2018 Sí. nos condenan, sí, pero todavía no se sabía la cuantificación. Exactamente. ¿Querría decir que no había manera ya de revertir esa condena? No. O sea que sí o sí íbamos a tener que pagar. Exactamente. O sea, en el 2018 nos declaran culpables. No nos decían todavía cuánto había que pagar de condena. Y eso era inapelable. Inapelable porque es un laudo, el laudo no se apela, se puede intentar la anulación. Ecuador lo intentó y ya le digo que no pudo revertir la decisión. Entonces, desde ese momento hasta acá, la Procuraduría, en 2 administraciones consecutivas, con un equipo internacional de abogados de alto nivel, intentó convencer al tribunal de que el modelo de daños que presentaba la demandante, con 16 conceptos o categorías de daños, y el modelo de intereses era improcedente, carecía de derecho para pedir todo eso, o era exagerado. Y al final el tribunal
se convenció de la casi totalidad de argumentos de Ecuador y es por eso que logramos la reducción. O sea, insisto, no es un escenario que alguien aplauda, que bien, hay que pagar algo, no, pero vista la posibilidad de pagar 3.300 millones, que eso ascendía la pretensión al momento de expedir el laudo, salir con un resultado de 220 millones es una reducción significativa. Para entenderlo mejor, doctor, y también porque usted dice que, claro, este proceso ha sido larguísimo en el Ecuador y no es el único proceso, entiendo, que tenemos, ¿verdad?, con Chevron. Esto empieza en realidad cuando se firma, ¿verdad?, el Tratado Bilateral de Inversiones, que es de 1993, entiendo, 97 se ejecuta, ¿verdad? Exactamente. Y luego, digamos, de eso es lo que se dice Chevron, no se cumplió ese tratado bilateral. En 2011, entonces, también sale una sentencia diciendo que Chevron tendría que pagarnos alrededor de 9.500 millones de dólares, es algo así, ¿verdad? Así es. Y sobre eso es la demanda ahora, la que en 2018, digamos, salimos culpables, si así se quiere, por incumplir ese tratado bilateral de 1993. Exactamente. O sea, es de años. Así es. Entonces, ahora mismo, ¿hay alguna manera de que esos 220 millones de dólares sean incluso menos los que tenga que pagar Ecuador? Estamos trabajando en eso. Hay dos opciones procesales todavía. O sea, como bien han señalado ustedes, el laudo es inapelable, ¿ya? Pero hay una pequeñísima fase en que se pueden pedir correcciones, es decir, si se considera que el laudo contiene errores en la cuantificación, errores en la determinación de ciertos montos, algún concepto que se le quedó en el tintero del tribunal, etcétera. Eso vence en esta semana. Y luego de eso tenemos ambas partes, obviamente, un periodo de 3 meses para pedir una acción de anulación ante la justicia de Países Bajos, que es el país sede del arbitraje. A ver, no voy a decir que la acción de anulación es fácil, es una acción muy compleja, técnicamente muy compleja. ¿De qué trata la acción de anulación? Cuando hay determinadas violaciones tan grandes en el procedimiento o en el laudo, errores tan graves que el tribunal tiene que anular el laudo y volver, como dice a foja cero, para que otro tribunal vuelva a expedir un laudo. O sea, que pase, puede ser nulidad parcial o total, ¿no? Ecuador ha tenido en alguna ocasión ciertas experiencias interesantes con anulaciones en que se ha logrado reducir el monto, ¿ya? Estamos sopesando las opciones, a ver si presentamos esa solicitud de corrección primero y luego, eventualmente, la anulación, a ver si intentamos lograr reducir la cuantificación dada por el tribunal, pero no es algo fácil. Pero, ¿qué significaría la anulación? ¿La anulación de qué sería? ¿De este monto o de qué? No, la anulación implica frente a la decisión, por ejemplo, que en determinados conceptos el tribunal fue más allá de lo que podía hacer, ya, o no respetó ciertas disposiciones de orden público, etcétera, ¿no? Entonces, podemos intentar pelear para ver si sobre ciertos rubros podemos reducir aún más el monto. Pero no hablamos de anulación total, eso no se puede. Puede haber una anulación total. Sí se puede. Claro que sí. Es una alternativa. Y es probable que la contraparte la pida, en cambio. Y hay también la opción que la contraparte va a pedir la de ley porque el monto es infinitamente menor que la pida, ¿no? Así es probable que la pida. Estamos en etapa de análisis jurídico, porque insisto, es una cosa muy técnica, muy compleja. Pero es posible que presentemos. ¿Y cuánto tiempo podría tomar todo este trámite de anulación? Estamos hablando, insisto, de años. Porque le digo que esto se presenta ante un juez de primera instancia, luego va a una corte superior y finalmente puede llegar hasta la Corte Suprema. Pero mientras esto ocurra, le pregunto, y tras la decisión de la semana pasada, ¿no es que hay un plazo para pagar esos 220? O sea, el laudo como tal se puede ejecutar ya. No es que ni siquiera la presentación de la anulación suspende la ejecución. Lo que estamos viendo es justamente junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Gobierno Nacional, porque esto es una definición estratégica, ¿qué es lo que hacemos como Estado, ¿no? como Ecuador? Si planteamos exclusivamente las acciones procesales, si pagamos bajo protesta, entre comillas, y optamos igual por la anulación, o si iniciamos, sin descartar las otras dos opciones, por si acaso, o si iniciamos una fase de conversaciones directas con la contraparte para ver una fórmula de pago, ¿no? Porque no creo que tampoco estén cerrados a esa posibilidad, han demostrado cierta actitud de apertura en estos últimos tramos.
Y ahora, regresando incluso a esta sentencia que se dicta en 2011 en Lago Agrio, en la que se fija estos 9.500 millones de dólares para pagar en contra de Chevron, ¿cuáles son esos respaldos o esa evidencia que tiene Chevron para decir que esta sentencia tuvo fraudes, sobornos y corrupción? Y yo lo pregunto porque, claro, en ese momento y hasta ahora era evidente incluso estas consecuencias que se tuvo, ¿verdad?, de la extracción petrolera en Orellana y Sucumbíos. ¿Cuál fue entonces la defensa de Chevron para decir que en 2011 hubo fraude, corrupción, sobornos? A ver, dentro del proceso arbitral, que ya insisto, hace 7 años hubo esa decisión, el tribunal fue muy contundente, muy categórico, en esa parte fue unánime. Y hizo acopio de una serie de pruebas documentales, testimoniales, declaraciones de ex jueces que decían que efectivamente pues se había producido un soborno, una actuación fraudulenta, y que inclusive había un tercero que había hecho las veces de escritor fantasma en representación del juez. Eso está en el proceso arbitral. Tengo entendido que además hubo una serie de otros tipos de procesos administrativos y judiciales en el Ecuador y fuera del país que incluyeron determinaciones de responsabilidad. Un abogado de los afectados, un abogado de Estados Unidos, inclusive fue inhabilitado para ejercer la profesión en su país como consecuencia de este tipo de situaciones, y hubo una serie de investigaciones. Dejando a un lado eso, yo sí quisiera también señalar qué se puede hacer para intentar recuperar eso cuando se pague, ¿no? Y al respecto yo quisiera señalar con mucha prudencia, porque me exige la posición que ocupo, 3 elementos que son objetivos. El primero, porque van a decir, bueno, ¿y quién responde por esto eventualmente? El juicio de repetición. Exactamente, a eso voy. El primero es, ¿cuáles son las conductas por las que Ecuador fue condenado hace 7 años? Insisto, fue denegación de justicia, es decir, decisiones judiciales fraudulentas. En segundo lugar, ¿en qué tiempo ocurrió esto? ¿Cuándo fueron esas decisiones? Y usted lo tiene muy claro. El tribunal, en la decisión de noviembre, señaló 2 hitos temporales: febrero del 2011 y marzo del 2012. En esos 2 momentos se cometieron los hechos que generaron el daño por el cual vamos a tener que pagar 220 millones. Entonces, tenemos ¿qué pasó y cuándo pasó? En cuanto a la determinación de quién lo hizo, eso, déjeme decirle que el marco normativo ecuatoriano en materia de repetición no es el mejor. No es el mejor porque es muy impreciso, tiene una serie de vaguedades. Hay ciertos vacíos normativos, inclusive, que no dejan claro si sobre cierto tipo de decisiones se puede generar repetición o no, etcétera. Y es por eso que hemos presentado a la Asamblea Nacional hace varios meses un proyecto de ley orgánica de repetición que entiendo está siendo conocido ya por la Asamblea. Ese proyecto de nuestra administración recoge un proyecto anterior que era muy bueno, del Procurador Salvador. De 2021. Exactamente. Que presentó. Déjeme interrumpirle porque yo le iba a preguntar justamente aquello. El día de hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 10 de la mañana. Y como tercer punto del día dice conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de repetición. Resulta que ese proyecto fue presentado efectivamente en 2021 por el entonces Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, y ese informe consta o está listo desde el 25 de febrero del 2022. De hecho, el informe fue remitido a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. O sea, para que más o menos tengan una idea de cuánto tiempo ha pasado, van a ser 4 años. En febrero se cumplirán 4 años desde que este informe está allí y no lo habían puesto. Justo ahora lo van a poner en el orden del día. Bueno, qué bueno que las circunstancias por las que hemos atravesado hayan hecho que la Asamblea asuma este reto y pueda tramitar este proyecto. Se va a discutir, perdón, pero se va a discutir el del 2021 y ustedes tienen otro. Tenemos otro. De nuevo, o sea, no es que vengo a defender mi proyecto, no. Yo creo que el proyecto, el último que hemos presentado, es más completo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que justamente recoge los aportes del proyecto del 2021, recoge los aportes de un segundo proyecto presentado por la asambleísta Camila León, y hace una especie de análisis más comprensivo, más completo. Pero insisto, a estas alturas del partido, cualquier proyecto que sea se puede tratar
Que se trate del procurador Salvador, me parece perfecto. Es que ese es el que está listo. Ese es el que está listo, perfecto. Tal vez para el segundo debate se puede incorporar como se insumos. incorporen los insumos de los demás proyectos. Esa es la idea. ¿Y cuáles son esos insumos que deberían incorporarse que a su parecer podrían mejorar entonces estas audiencias de repetición? Por ejemplo, que quede absolutamente claro y sin ninguna discusión que una de las fuentes de repetición es precisamente la de los laudos internacionales. En la actual legislación no está claramente establecido eso. Entonces tiene que estar con bastante contundencia establecido que los laudos internacionales por las cuales el Ecuador es obligado a pagar algo y que han sido consecuencia de actuaciones negligentes o dolosas de funcionarios son fuente de repetición. Que se aclare el proceso, la investigación previa administrativa y que finalmente derive en un proceso judicial en que se determine con la protección y garantía de los derechos procesales, obviamente, quiénes son los funcionarios responsables y que se les cobre. Entonces hay todo un entramado normativo que tiene que construirse bien. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? A que el actual marco normativo y también lo que está proponiéndose nos dicen dos cosas. Primero, que la determinación de quiénes son los individuos responsables es, en último término, judicial. Y que la Procuraduría tiene un papel activo en ese proceso judicial. Entonces tampoco no puedo salir a decir ahorita que fue fulano, fue sultano. Porque no puede prevaricar. Exactamente. Como dicen ustedes, sus abogados. Bueno, va a anticipar criterio. Puedo anticipar una posición procesal al menos. Y eso podría anulitar su posible participación en un posible juicio de repetición. Exactamente. O por último puede debilitar la posición procesal. Y la segunda cosa es que la acción de repetición solamente se puede ejercer cuando el Estado ha pagado. O sea, hoy por hoy no podemos ejercer acción de repetición porque el Estado no ha pagado. El hecho generador, por llamarlo de alguna forma, de la repetición es el pago que haga el Estado. Entonces, ante el clamor popular de iniciar ya la acción de repetición, les digo que con base en la normativa actual e incluso en la que se está proponiendo, hay que esperar a que se efectúe el pago para que comience a correr el tiempo para la repetición. Tengo una buena pregunta de uno de nuestros oyentes, a Juan Carlos le envío un abrazo. Dice, ¿cuánto ganó el Estado con la decisión contra Chevron en su momento versus lo que tiene que pagar ahora? Versus, estamos hablando de la decisión contra Chevron, la judicial fue de los 9.500 millones, ¿ya? Pero que no se ha podido ejecutar. De hecho, el tribunal arbitral, en 4 laudos interinos, y luego en la decisión del 2018, exigió al Ecuador que adopte todas las medidas para que no ejecute esa decisión judicial porque era fraudulenta. Entonces, de eso no se ha podido ejecutar. La decisión judicial está ahí. No ha sido anulada, esa es la verdad. O sea, formalmente sigue vigente, pero en la práctica, con los hechos, ha sido inejecutable. Entonces, sí, es verdad, son 9.500 millones versus 3.300 que pretendían, que finalmente terminaron siendo 220. Ese es un poco el contrapeso. Y acá también, gracias al aporte de Daniel Montalvo, me dice, desde los afectados de la Amazonía se ha dicho que por razones políticas no se ha insistido en la búsqueda de una reparación para ellos. ¿Qué pasa con esa parte, señor procurador? Sí, a ver, yo siempre repito que la situación de los afectados para nosotros es profundamente penosa y es sumamente injusta. Lamentablemente, el conflicto judicial, el famoso caso del Lago Agrio, fue una controversia, podemos llamar así, entre privados, en el que la Procuraduría como tal no pudo intervenir, no intervino. Quizás si hubiera podido intervenir en ese momento, hubiéramos podido monitorear el tema de tal forma que no se llegue a una decisión judicial de esta naturaleza, ¿no? Pero no pudimos intervenir. En segundo lugar, el propio tribunal arbitral ha señalado en la decisión del 2018 que lo que está dejando sin efecto, o lo que está diciendo que es fraudulento, es esa sentencia, por todo lo que les he venido diciendo. Pero dice que eso no obsta a que los afectados puedan presentar las acciones o los recursos judiciales de las que se pueden creer con derecho para buscar un resarcimiento de su... Pero serían unos nuevos procesos judiciales. Deberían serlo, o sea, en la visión del tribunal arbitral. Tampoco quiero ir mucho más allá porque hay una cosa adicional que creo que no les dije, ¿no? Les decía que este proceso arbitral ha sido dividido en varios tramos. Falta un tramo más. No es que ha muerto, no es que terminó el tema ya. El tramo 3 fue la determinación de cuánto Ecuador tenía que pagar. No si es que Ecuador tenía que pagar, no, cuánto tenía que pagar por responsabilidad por los daños producidos.
y falta una última fase que es la de determinación de los costos del proceso arbitral. Entonces, cualquier cosa que yo diga en este momento también puede influir en esa cuarta fase que comienza el próximo año. O sea, aparte de esos 220, se aumentaría algo más. Así es, así. Yo tengo que hablar con toda la franqueza y la seriedad que el caso amerita. Este era el monto más grande, definitivamente, que nos tenía todos muy preocupados, pero no es el último. Hay un monto final que va a corresponder a los costos, a las costas procesales, por decirlo del proceso arbitral, de esto que ha tomado 16 años. Usted nos decía, doctor, que se podría ya entonces ejecutar esta sentencia de 220 millones de dólares. Si es que eso decidiera, entonces, ¿quién tiene que decidirlo en realidad? Y luego, ¿cuándo sabríamos cuándo se empieza a pagar esos 220 millones de dólares? A ver, insisto, esto es una definición que yo califico de estratégica, tiene que ser decidida en último término por el gobierno nacional, porque esto afecta la propia planificación presupuestaria, afecta a las finanzas públicas, y como tal el órgano rector de las finanzas públicas es el Ministerio de Economía. Pero no le obligan, digamos, al gobierno nacional a empezar en un tiempo determinado a pagar esos 220 millones. Tenemos que conversar. Si hay plazos no hay un plazo todavía fijado. De hecho, lo que se estila en ese tipo de procedimientos es que después el ganador, el vencedor del proceso, intente la ejecución de ese lado arbitral en los países donde pueda identificar, ubicar activos, exactamente, del país vencido. En este caso, buscar jurisdicciones donde pueda encontrar activos de Ecuador que pueda atacar, embargar. Creo que no va a llegar a ese caso. Ecuador tiene un historial de cumplimiento del laudo, o sea, Ecuador ha sido muy responsable en eso. Ecuador no ha dejado de cumplir los laudos que ha perdido. Que son algunos. Son algunos, pero déjenme decirles, aprovecho esta coyuntura para decirles, y no es que yo mismo me esté alabando, pero en esta administración tenemos 3 años y el mismo un mes. ¿Sabe cuánto hemos evitado de pago al Estado? 4.500 millones. Hemos ganado 6 arbitrajes casi seguidos. O sea, era el más importante, pero ganamos el caso Codelco. Ahí ahorramos más de 500 millones al Estado. O sea, hemos ganado casos, ganamos Worley Parsons hace 2 años, que fue un caso paradigmático que está siendo usado en la academia a nivel mundial, porque es un caso en que la inversión es desechada en su protección por corrupta. O sea, fue uno de los primeros casos en que el tribunal fue tan categórico: esta inversión no puede ser protegida porque fue mantenida con corrupción. Hemos ganado casos de inversiones en casinos. O sea, nos ha ido bastante bien. No sé si ustedes también ganaron el de resolución vial Guayasamín. Por supuesto, estamos en eso, con los chinos. Ganamos un caso de nulidad. La primera vez que la Procuraduría planteaba como defensa la nulidad del contrato, y el tribunal nos dio la razón. Okay. Pero usted nos está diciendo en este momento algunos casos que han ganado. Pero yo en mi cabeza, y tal vez estoy hablando con un sesgo, casi que pienso que el Estado, y bien que nos haya hecho esta referencia, pero como que el Estado casi siempre pierde o perdía. ¿Por qué? A ver, es verdad que existía esa percepción. No sé si es una percepción o es una realidad. Eso quiero decir, no sé si se justificaba del todo. Es verdad que Ecuador tuvo en algún momento un cierto historial de antecedentes negativos en arbitraje. Exacto. Pero quiero decirle además que... de clientes frecuentes en tribunales arbitrales internacionales. Sí, efectivamente, pero quiero decirle que desde la administración anterior comenzamos una nueva visión de la defensa jurídica del Estado para ser más preventivos, es decir, intentar no llegar a defender solamente cuando esté ya el incendio declarado, sino crear una defensa un poquito más proactiva y hacer mucho énfasis en la capacitación, en la toma de decisiones responsables por parte de las entidades públicas. Eso, más una defensa técnica muy sólida que se ha visto realmente fortalecida en estos últimos 3 años, nos ha permitido revertir, si se quiere, esa tendencia, y ahora estamos más bien en racha ganadora. Doctor, quisiera volver a este tema que también lo pasamos así superficialmente. Y usted nos decía que incluso este laudo no exime, digamos, a los afectados de que puedan volver a tener o interponer recursos jurídicos para poder ser resarcidos por este daño ambiental que se ocasionó en Orellana y Sucumbíos. En esas acciones,
legales podría intervenir el Estado como tal, la Procuraduría tal vez como tal ahí, para poder, si se quiere, apoyar a los afectados de esas comunidades? Por supuesto, podemos acompañar en ese tipo de procesos, quizás no directamente como parte procesal, hay que ver cómo se plantean los procesos. Pero déjeme justamente sobre eso contarle algo. En la fase anterior del tribunal, antes de que se emita el laudo de responsabilidad, debo señalar que Ecuador quiso incluir el tema del daño por reparación y la consecuente reparación ambiental en el arbitraje. El tribunal no lo aceptó. ¿Y por qué no lo aceptó? Porque dijo, el Ecuador como tal, la República, no es el titular de esos derechos afectados, lo son las comunidades. Entonces, Ecuador sí quiso poner ese tema en este arbitraje para intentar nivelar un poco las pretensiones, pero el tribunal dijo que cualquier derecho a una eventual reparación por daño ambiental debe que ser ejercido por los individuos y comunidades directamente afectadas. O sea que es un nuevo proceso al que se tendría que abrir nuevamente para la reparación. Es posible porque que no ha habido sea. Hasta ahora reparación. No, de lo que, a ver, ambiental, digamos. Ahí tenemos que ser también muy prudentes, muy responsables, porque yo entiendo la sensación de frustración que pueden tener las comunidades afectadas y que realmente tengan derecho a justicia. Pero también hay que actuar con seriedad porque hay ciertas decisiones administrativas tomadas por Ecuador hace más de 30 años, en las que se dice que prácticamente Texaco en su momento y después Chevron, que ya habían reparado ambientalmente. Así es. Entonces hay que tomar las cosas con pinzas por el tema de una eventual responsabilidad del Estado frente a esas declaraciones. Correcto. Procurador, valoro mucho que nos haya aceptado esta entrevista y por supuesto que haya servido para entender un poco las razones de este laudo y lo que se viene ahora mismo. Muy gentil, doctor. Muchas gracias a ustedes. Doctor. Muchas gracias. Gracias al doctor Juan Carlos Darrea, Procurador General del Estado, hablando del caso Chevron. Y claro, coincide con el hecho de que hoy el Pleno de la Asamblea Nacional va finalmente a incluir en la agenda, consta como tercer punto del orden del día de la sesión de hoy, el primer debate del proyecto de ley de repetición. Yo insisto, y esas son las cosas que en lo personal cuestiono. El informe está desde febrero del 2022 en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. De hecho, ese informe fue remitido a la entonces presidenta Guadalupe Llori y casi 4 años después finalmente se lo pone en el debate. Bien decía el procurador, en medio de esta coyuntura, se va a analizar en primer debate este proyecto de ley hoy en la función legislativa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.